si os acordáis, en estos canales de Twitch y de YouTube de soymotor.com contamos que Adrian Newey dijo que en 2026 había mucha probabilidad de que la Fórmula 1 volviera a ser una fórmula otra vez de motores. A lo que yo respondí, mandaría narices que ahora que por fin se juntan los caminos de Newey y Alonso, Newey siendo el gurú de la aerodinámica que es, la Fórmula 1 se convierta en una fórmula de motor y no una fórmula de aerodinámica. Y 2 días después, con todo en manos de Honda, por tanto, si se convertía en una fórmula aerodinámica, llega el CEO de HRC, de Honda Racing Company, y dice, bueno, pues la cosa está yendo difícil. Y yo digo, pues ya está, otro 2015 otra vez. Entonces, hoy os voy a traer el clavo ardiendo al que seguramente la mayoría del fandom alonsista se está ahora mismo asiendo de cara al año 2026, y son unas palabras del jefe del equipo Red Bull, de Christian Horner, ¿vale? En la que en Race News 365, el portal neerlandés favorito de los aficionados, ha dicho que él confía en la unión entre Aston Martin y Honda y él cree que Honda va a tener un motor competitivo. A ver, es una noticia que traigo aquí por el punto evidentemente optimista que tiene, no voy a mentir. Y por otro lado, es relevante también porque no deja de ser el jefe de equipo de Red Bull, que está trabajando ahora mismo y todavía en comunicación con los japoneses, y que alguna cosa sabrá de cómo hacen los motores y cómo trabajan, y imagino que un poco también de qué tipo de desarrollo tienen para el año 2026. Recordemos, por ejemplo, que cuando Honda se va de la Fórmula 1 a finales de 2020, de forma oficial, no oficiosa, dejan toda esa propiedad intelectual al equipo Red Bull. Entonces, algo sabrán. Os leo las declaraciones de Horner, ¿vale? Vamos a intentar hacer el contragafe de Horner. Javi, buenas tardes. Dice Horner, es un gran desafío. Quiero decir, desmantelaron su proyecto y luego lo reiniciaron. Es posible que hayan perdido un poco el tiempo por eso, pero son una empresa muy capaz y tienen una gran fortaleza. Y aquí viene la frase que hace sonreír a todos los niños. Estoy seguro de que tendrán una unidad de potencia competitiva para el año 2026. Es relevante porque al final, esto lo dice Christian Horner, que de momento está trabajando junto con el equipo Honda dentro del suministro al equipo Red Bull, que ha visto también cuál es la propiedad intelectual de Honda con esos motores que les cedieron desde el año 2021, aunque no tienen nada que ver con los V6 más electrificados que habrá en el 26, pero bueno, no deja de ser una persona, creo que con cierto criterio. Aún así, también hay que ver cuánta política hay aquí, o cuánto de, tome la pela, porque a partir del 26 vamos a ser Red Bull Powertrains, pues le doy una palmadita en la espalda a los japoneses. Pero hay una cosa que me parece muy, muy interesante de esta noticia, y es que habla Christian Horner de la desmantelación. Y me he dado cuenta de que aquí hemos hablado mucho de que no, es que Honda parte en desventaja, porque claro, como se fueron y luego han vuelto a la Fórmula 1, pues ahí han perdido el tiempo. ¿Cuánto han perdido? ¿Cuándo se fueron? ¿Cómo fue esa historia? Entonces, he intentado hacer una pequeña cronología para vosotros, para que entendamos en qué punto respecto a la competencia se puede encontrar Honda, sabiendo que no tenemos acceso a los documentos clasificados y que no sabemos qué es lo que pasa entre bambalinas. Pero yo al menos quiero poner fechas, quiero poner titulares de en qué momento pasa cada cosa y a partir de ahí que saquemos conclusiones. El primer movimiento de un camino raro, porque además es un camino, lo vais a ver, muy raro, el de Honda de salida, no, bueno, me quedo, vuelvo a estar en el 26 en la Fórmula 1. Es un camino que arranca el 2 de octubre del año 2020, ¿vale? Aquí es la primera piedra. Publica la Fórmula 1, publicamos todos los medios internacionales. Honda va a dejar la Fórmula 1 a finales del año 2021, después de haber comido mucho, después de haber gastado muchísimo dinero, los resultados no llegan, y en 2020 dice Honda, me voy de la Fórmula 1 porque lo que quiere la Fórmula 1, el camino por el que va, ya no encaja con los valores que Honda quiere y con todo el tema de la neutralidad de carbono, bla, 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 bla. Vale, esto ocurre en el 2 de octubre del año 2020. 3 mesecitos después, 3-4 meses después, 15 de febrero del año 2021, Honda anuncia que suministrará, o mantendrá, mejor dicho, el suministro de los motores a Red Bull hasta el año 2023. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que Honda lo que hace es cederle al equipo Red Bull, a Red Bull Powertrains, a esa división que se genera dentro de Red Bull, la propiedad intelectual de los motores. Y además de todo eso, pues les va a seguir dando asistencia técnica, desarrollando el propulsor hasta que se congele en el 22. Entonces, Honda se va, pero no se va. Honda dice, ok, ya no vamos a ser Honda, pero tú, Red Bull, seguirás recibiendo los motores. Aquí tienes todos los planos, aquí tienes la propiedad intelectual. Mételo en esa fábrica de Red Bull Powertrains que tú acabas de hacer y ahí vas a tener a la gente de Honda que te estaremos ayudando a desarrollar esto y a seguir trabajando para que este motor funcione. Vale. El 2 de agosto de 2022, este suministro de Red Bull es hasta, aquí ponen el titular 2025, pero en realidad era hasta 2023, luego se acotó a 2023. Luego, en 2022, un añito después más o menos de este anuncio,
Honda reanuncia que asume el compromiso con Red Bull 2 años más, hasta el año 2025. Eso es el 2 de agosto. Y vemos que de repente ya hay un poquito más de logos en los coches. Básicamente Honda dice, a ver, no vamos a hacer el tonto. Hemos gastado una cantidad enorme de dinero. Hemos hecho aquí una inversión capital. Nos hemos comido muchas críticas porque desde 2015 nos estamos arrastrando. Ahora que gana Maxito el campeonato en el 21, no es el momento de irnos. Vamos a quedarnos y vamos a rentabilizar ahora la imagen de marca que tenemos. Sobre todo cuando Red Bull lo gana todo en el 22 y dices, oye, qué mola tener el logo en este coche. Entonces, en el año 2022, Honda dice, venga, vamos a pegar un paso adelante y vamos a seguir hasta el año 2025. Y luego hay un momento, en el año 2023, que es lo que nos atañe a nosotros, que Honda confirma que de forma oficial regresa a la Fórmula 1. O sea, Honda se va. Pero dice, bueno, no me voy como marca, pero voy a seguir dando motores a Red Bull. Hasta el 23. Bueno, no, en realidad hasta el 25. Y cuando Honda estaba en la habitación, llega un día Honda y dice, hola, he vuelto. Ya, bueno, si estabas aquí. Sí, pero he vuelto como suministrador oficial otra vez a partir del año 2026 con el equipo Aston Martin. Es el acuerdo que nos atañe a nosotros. Antes de esto, hay una cosa muy interesante, antes de este titular de 2023, y es que en 2022, el 12 de diciembre de 2022, y esto es una fecha clave, por favor, préstenle atención, Honda dice que se ha comprometido con la FIA para estudiar los motores de 2026. No dice vamos a ser suministrador en el 2026, sino que rellena, de alguna forma, había un documento, rellena un documento de interés en ser motorista en ese año 2026. Dice en su momento, Koji Watanabe, el CEO, el director de Honda Racing, dice, como compañía de carreras nos hemos registrado como constructor para avanzar en la investigación de estos motores. También por el hecho de que el 15 de noviembre era la fecha límite para continuar la investigación. No implica que se comprometan, lo que implica es que ellos dicen, oye, sí, queremos hacer el motor. Y ahora llega mayo de 2023 y comprometen su futuro al equipo Aston Martin. Y dicen, vale, a partir del 26 vamos a estar otra vez con el equipo Aston Martin. Entonces es un camino raro. Es un camino extraño el que sigue Honda, porque ellos se van, pero no se van. Y de hecho, un poco esta decisión viene por discrepancias entre los CEOs de Honda. No me quiero poner aquí político, pero básicamente lo que ocurre es que el CEO de Honda en 2020, a finales de 2020, decide que el equipo se vaya. Takahiro Hachigo es el CEO de Honda en ese momento, decide que hay que irse de la Fórmula 1. Y Toshihiro Mibe, que luego le sustituye unos meses después, a principios del año 2021, dice, nos vamos a quedar. Entonces yo tengo una pregunta, y yo creo que es la pregunta del millón para entender en qué momento está Honda y si va a tener o no va a tener un motor competitivo, por el tema del tiempo que ha perdido, que es lo que todo el mundo dice, ¿no? Honda no le va a salir bien. Honda ha perdido tiempo y ahora tiene que recuperar. Bueno, ¿cuánto tiempo? Esa es la pregunta. ¿Cuánto tiempo ha perdido Honda? El plazo, para mí, para acotar cuánto tiempo puede haber perdido, creo que está entre ese 2020 y 2022, entre que ellos anuncian que se van de la Fórmula 1 y desmantelan el equipo, y en 2022, 15 de noviembre, cuando ellos anuncian intención de fabricar motores para 2026. Había ya gente en ese plazo entre el 20 y el 22, de otros equipos, trabajando en el motor del 26 y Honda no estaba trabajando en el motor del 26 y viene por ahí el retraso que llevan ellos en la producción, por ejemplo. La primera información de cómo va a ser ese motor del 26 está publicada para nosotros, para la prensa, el 16 de agosto de 2022. Entonces, seguramente los equipos lo supieran antes. Si queremos acotar, esto es una pequeña fumada, ¿vale? Pero si queremos acotar muchísimo, por titulares simplemente, el tiempo de retraso que hay entre que se anuncian cómo van a ser los motores y que se cierra el plazo para que los equipos digan, oye, ¿estáis interesados en ser suministradores en el 26? Es 4 meses, desde agosto de 2022 hasta ese 15 de noviembre del año 2022. Digamos que en ese agosto de 2022, Ferrari, Mercedes, Renault ya no, lo hemos visto, dicen, queremos ir, vamos para adelante, y empiezan a trabajar. Y el equipo Honda dice, me lo voy a pensar, y el 15 de noviembre dice, venga, yo voy para adelante también. Ya son 4 meses. Digamos que llevan trabajando desde antes. Entonces estamos hablando de una pérdida de 2 años. Desde el año 2020. Si en el 2020 ya los equipos tenían información de cómo iba a ser ese motor y empezaron a trabajar. No exactamente, porque creo que no funciona así. Creo que la pérdida que tiene Honda, más que de tiempo, que quizá ha tenido una pérdida de tiempo también, es una pérdida de recursos. Y es algo que ellos mismos han dicho. ¿Por qué?
Porque aquí viene cuando la matan. Porque en el momento en el que Honda decide irse de la Fórmula 1, cuando lo anuncia en octubre del año 2020, Honda está trabajando en el motor de 2020, 21, 22, que es el último año en el que se pueden hacer actualizaciones antes de que se congele todo. Entonces, Honda ahí mantiene una división de Fórmula 1 que está trabajando en ese motor y le está dando información al equipo Red Bull. Pero lo que ocurre cuando Honda desenchufa a finales de 2020 es que ellos pasan mucha parte del staff, mucha parte de los trabajadores a la producción en masa dentro de Japón. Y de hecho, ellos venden una fábrica, unas instalaciones que tienen en Milton Keynes a Red Bull Powertrains. Desmantelan de alguna forma la división, reducen de alguna forma la división de motores de Fórmula 1 y la dejan encargada de ese desarrollo, de ese suministro, de ese apoyo que le están dando al equipo Red Bull. De repente, llega las reglas del 26, llega el cambio de opinión, llega la Honda que dice, espérate, vamos a seguir aquí, y llega el momento en el que dicen, pues habrá que establecer una nueva sede, habrá que empezar a contratar a gente otra vez. Ahí yo creo que está el decalaje, y ahí yo creo que está la pérdida de tiempo. Y entonces entiendes más que Honda, ahora que va a estar con Aston Martin, vuelva a recomprar otra vez, no sé si os acordáis que lo dijimos hace tiempo, una sede en el Reino Unido para volver a tener una oficina, porque la que tenía se la había dado a Red Bull en Milton Keynes. Y empieza a contratar, y contratar, y contratar. Y Aston Martin tire de Andy Cowell para, oye, vamos a poner orden aquí, vamos a establecer el equipo. A priori, acaba siendo una pérdida de tiempo también, porque todo ese tiempo que estás contratando y que estás metiendo un poquito más de infraestructura no es tiempo que estás gastando en el desarrollo del motor. Pero Honda sí que dijo en su momento que estaba muy vinculada todavía con la Fórmula 1 y que ellos habían mantenido, en esos mínimos, habían mantenido a la gente de apoyo para Red Bull, pero también había mantenido a la gente de exploración, de investigación, de estudio de ese desarrollo del motor 2026, de ese reglamento para decir, vale, el motor va a ser así, 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 entonces tenemos que hacer esto, esto y lo otro. Pero evidentemente no han trabajado ni con los mismos recursos, ni quizá al mismo gas que una Mercedes o una Ferrari, que por otro lado son los que tienen esa ventaja. Entonces sí que a priori podemos decir que Honda quizá empieza con un pelín de desventaja en esta motorización del año 2026, pero hasta que no se pongan los bancos de prueba a pleno funcionamiento, hasta que no se pongan los coches en pista, pues no vamos a poder decir si Honda la ha vuelto a liar y no ha sabido entender la magnitud del desafío, y ahora que Aston Martin por fin tiene una nueva fábrica, Alonso por fin está con Newey, vuelve a fallar ese eslabón. Creo que es todavía demasiado pronto para decirlo, pero sí que es cierto que hay cierta suspicacia, ciertas dudas, y es normal que revoloteen porque no es el mismo compromiso el que ha tenido Honda que el que ha tenido, por ejemplo, una Ferrari o una Mercedes, que de nuevo son los que parten, según dice todo el mundo, con más ventaja para este reglamento. No es bajona, ¿eh? Es lo que hay. No lo bajemos, no hagamos bajona, chicos. Lo que pasa es que, o sea, me voy a arrepentir de decir esto, ¿vale? Pero solamente quiero que dimensionemos a qué nos enfrentamos en la temporada 2026 de Fórmula 1. Hay un cambio de reglamento, y un cambio de reglamento significa que las cartas se mueven y por tanto Aston Martin tiene todas las de la ley para poder ser el equipo que dé con la tecla y que consiga tener el mejor coche. Fernando Alonso hasta ahora no ha demostrado que su nivel haya bajado ni un poquito. Entonces, piloto hay. Aston Martin está preparando la mejor infraestructura posible para en 2026 fabricar un coche con garantías, con las mejores instalaciones, con las herramientas más desarrolladas y más de vanguardia que hay ahora mismo en el paddock. Seguramente no haya mejor simulador que el de Aston, no haya mejor túnel de viento que el de Aston, básicamente porque se han construido hace 2 meses. Se han terminado de construir hace 2 meses. Entonces, todo eso está en pie y lo hace un proyecto muy sólido. Pero, aquí viene mi pero. A mí me gustaría que esta conjunción de astros se hubiera ocurrido en 2022, no en 2026. Y explico por qué.
En 2026 hay un cambio de reglamento aerodinámico muy importante, eso es cierto. Y Adrian Newey es el genio que todo equipo necesita para sacar el máximo de ese cambio de reglamento. Máxime aún cuando tenemos aerodinámica móvil y sabemos que Adrian Newey ha jugado con elementos móviles como fue la suspensión activa de la Fórmula 1 en los años 90 con Williams. Entonces, por ahí todo bien. El problema es que Adrian Newey es un especialista de aerodinámica. Más concretamente, es un especialista de efecto suelo, que es el cambio, es el punto clave del reglamento de 2022. Y por eso Red Bull fue tan buen coche en el 22 y en el 23. Este reglamento no tiene la clave en la aerodinámica. Este reglamento tiene su clave en el motor. ¿Por qué? Porque el motor pasa a ser un 50-50 eléctrico de combustión y es tan importante el motor que alrededor de él se construye la carrocería para que el motor funcione. La decisión de la aerodinámica activa, de cambiar el tamaño de los coches y el peso de los coches, que no os engañen, no es una cuestión de cambio reglamentario de aerodinámica porque queremos mover las cosas. Es una cuestión de que tenemos que hacer algo para que este motor funcione, porque si no, no vamos a tener energía eléctrica para que los coches corran como un Fórmula 1. Entonces el cambio de reglamento es de motores. El 26 es un cambio de reglamento de motores, que lleva asociado como consecuencia un cambio de reglamento de aerodinámica. ¿Cuál es mi punto? Adrian Newey no es un ingeniero de motores. Adrian Newey sabe hacer funcionar un coche en conjunto, y el motor es una parte. Pero la clave de que Aston Martin y cualquier otro equipo funcione en el 26 está mucho más en la parte de motor que la parte de aero. Y por tanto, esa responsabilidad no recae en Adrian Newey. Esa responsabilidad recae en Honda. Y eso es lo que yo digo que a mí me intranquiliza un poco, que dices, cáspita, para una vez que está el mejor túnel de viento, la mejor fábrica, el mejor diseñador, la oportunidad de un cambio de reglamento y uno de los mejores, si no el mejor piloto, con el dinero de por medio, nos ha faltado la última alineación de astros en la que, y además es un reglamento aerodinámico 100% y no un reglamento de motores. Por eso digo, a partir de ahí, que hay oportunidad de que Newey haga su magia, hombre, dime si no es un cambio aerodinámico gordo que haya aerodinámica móvil. Y cómo va a interactuar con el resto del fondo plano del coche y los pontones y las suspensiones. O sea, creo que hay mucho margen para que Newey pueda hacer todavía su magia. Pero cuando le han preguntado a Newey, incluso si él va a tener ese margen para poder hacer su magia, lo dijo en la entrevista con Michael Smith en Automotor One Sport, dándonos aquí la razón básicamente. Es un reglamento muy de motores. Entonces la clave no va a estar en lo que pueda hacer Newey. Newey puede optimizar, pero no va a estar ahí la clave. La clave va a estar en el motor. Y eso queda en manos de Honda. A partir de ahí, vamos a ver qué es lo que hace Honda. A lo mejor Honda hace un motor buenísimo, o a lo mejor, oye, es un 50-50 o un 60-40 el tema de motor con aerodinámica. Aston tiene un motor no tan bueno como el Mercedes y Ferrari, pero tiene la mejor aero y por ahí se compensa. Y tienes a un piloto como Alonso que sabes que le das un coche para estar quinto y te puede luchar un campeonato como hizo en 2012. Esa es la esperanza. Pero podría ser esto un año de dominio como el de Red Bull en 2022 con un reglamento. Es que además Newey, tío, es especialista en efecto suelo. Es que Newey empezó a trabajar aerodinámica en la IndyCar con coches de efecto suelo. Por eso él supo del porpoising mucho antes que nadie. Es que era un reglamento hecho para él, el del 2022. Y eso es lo que me fastidia, que dices, joder, ahora ya no. Ahora ya no va a ser un reglamento tan hacia Adrian Newey. Pero bueno, ya está. No es preparando excusas. No es preparando excusas, chicos. Aquí la excusa es ¿qué coche tiene Fernando en el año 2026? Si Fernando tiene un coche bueno y no rinde, pues se dice. Si Fernando tiene un coche bueno y rinde, se dice también. Si Fernando rinde y no tiene un coche bueno, como ha pasado todos estos años, es que no es una excusa, es la realidad. La Fórmula 1 funciona así. Ojalá fuera muchísimo más simple de decir, el que queda primero es porque es el piloto más rápido. No. En el tenis da igual tener una Dunlop que una Babolat que una Head. Si eres buen tenista, da igual la raqueta que lleves. En el fútbol, pues da igual tener unas botas Adidas que unas Nike que unas Puma. El que sea rápido y hábil con el balón va a meter más goles. En Fórmula 1 sí importa tener un coche de Alpine que un Ferrari, que un Mercedes, que un McLaren. Es la naturaleza de este deporte. Y en Fórmula 2 importa más tener un Prema que tener un Invicta o tener, ¿sabes? O sea, es que en el automovilismo, incluso aunque sean los mismos coches, importa qué equipo tienes y qué coche tienes. Es un deporte condicionado por la herramienta. Es un deporte con un instrumento.
Y es un instrumento que cuenta más que el piloto, por desgracia. Entonces, evidentemente, es algo que no podemos. Eso es algo que no podemos obviar dentro de la ecuación. Y si el coche de 2026 es una castaña y Alonso está otra vez peleando por mitad de la parrilla, pues vosotros diréis, ya están llorando los españoles, ya están las excusas. No es excusa. Es que no hay coche.